vamos a ver el tema de determinantes. Vamos a decir que un determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada y un número real denominado determinante, ¿sí? Dada una matriz cuadrada, vamos a llamar determinante a una función que aplica de Rn por n, o sea, de matrices cuadradas en R, es decir, números reales. De modo que la imagen de cada matriz va a ser un número real. Las matrices cuadradas corresponden al dominio de esta función, ¿sí? Y los números reales al determinante para la función. Entonces, tenemos una función que aplica de Rn por n en R, de modo que la imagen de la matriz A va a ser igual al determinante de la matriz A, ¿sí? O la imagen de la matriz A va a ser igual al determinante de la matriz A. Cualquiera de estas dos notaciones, ¿sí?, quieren decir que se trata del determinante de la matriz A. Entonces, como dominio entran matrices cuadradas y se producen a través de una regla de transformación, que ya vamos a ver cuál es, el determinante de la matriz, o sea, un número real. Entonces tenemos dos conjuntos, dominio de la función y conjunto de llegada o codominio, donde en el conjunto dominio dijimos que tenemos matrices cuadradas y a través de la función, según su regla de transformación, obtenemos para cada una de esas matrices cuadradas un valor único que se llama determinante y se trata de un número real. Entonces este conjunto será Rn por n y este conjunto será R. El determinante de una matriz se obtiene aplicando ciertas reglas a los elementos de la matriz. Vamos a ver cuál es esta regla. Así como cuando tenemos una función de variable real, por ejemplo, una función lineal, y igual a 2x. ¿Cuál es la regla, sí, que aplicamos para obtener valores de la función o valores de y? Es 2x, ¿sí? Entonces, para cada valor real del dominio, o sea, para todos los reales, una función lineal está definida para todos los reales, reemplazamos en esa variable x y obtenemos valores de la función. Entonces, todos los valores que vamos a obtener van a ser o corresponder al doble del valor original, porque se trata de la función 2x. Bueno, acá la regla de conformación no es tan simple, veamos cómo va a ser. Vamos a decir que el determinante de una matriz se obtiene realizando la suma de todos los productos posibles de n elementos tomados de los n cuadrados elementos de la matriz. ¿Sí? Si tenemos una matriz de 3×3, ¿qué vamos a tomar? Vamos a hacer las sumatorias de todos los productos posibles de 3 elementos, que los tomamos de los 9 elementos que tiene la matriz. O sea, 3×3, 9. Pero en cada producto, ¿qué tiene que haber? Un elemento de cada fila y uno de cada columna. Y a eso hay que interponerle, a cada producto hay que interponerle un signo positivo o un signo negativo según la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, ¿sí? Que sean de clase par o impar, ¿sí? Y además, si es de clase par, sí vamos a tener en cuenta la cantidad par de inversiones o de permutaciones, ¿sí? Si es de clase par, vamos a poner entonces, o vamos a tener en cuenta un signo positivo. Y si la cantidad de inversiones o permutaciones es impar, vamos a tener en cuenta que le corresponde un signo negativo. Bueno, todo esto tiene cierta complejidad. Vamos a ir viendo unos ejemplos y vamos a volver sobre esto para seguir explicándolo. Primer ejemplo, ¿sí? Tenemos una matriz cuadrada de orden 2, o sea, es de 2 por 2. Queremos calcular su determinante. Entonces hacemos producto de los elementos de la diagonal principal, A11 por A22,
menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A1, 2 por A2, 1. Entonces veamos qué es lo que ocurrió. Acá tenemos una matriz de orden 2, o 2 por 2. Y entonces decimos que tenemos que hacer ¿qué cosa? La sumatoria de todos los productos posibles, ¿sí? De n elementos tomados de los n cuadrados. Entonces, nosotros estamos acá haciendo esa sumatoria. ¿Qué hicimos? Sumatorias de qué productos. ¿De cuántos elementos? De 2 elementos, de los 4 de los que hay acá, ¿sí? O sea, acá de orden 2, entonces 2 elementos de los 4, o sea, de n elementos de los n cuadrados. Donde, ¿qué tiene que ocurrir? Cada uno de los productos tiene que tener un elemento de cada fila y uno de cada columna. Entonces, acá, este producto, si es un elemento de esta fila, 1, columna 1. Y este elemento, A2, 2, es el elemento de la fila 2, columna 2. O sea, es un elemento de cada fila y uno de cada columna. No se superpone nada, ni fila ni columna, ninguna de las dos posiciones respecto de estos dos elementos. Y acá tenemos el otro producto que tiene también un elemento de esta fila columna, o sea, de la fila 2, columna 1, y este elemento que corresponde a la fila 1, columna 2, ¿sí? Este producto A1, 2 por A2, 1. O sea, estaríamos cumpliendo, cada uno de estos productos tiene dos elementos, de los 2 al cuadrado elementos de la matriz, y además, ¿sí? Cada uno de los factores corresponden a un elemento de cada fila y cada columna. Ahora, ¿qué es lo que faltaría ver? El tema de los signos. Entonces acá dice que le tengo que poner un signo positivo o negativo, sino según la cantidad de inversiones o permutaciones sean par o impar. Entonces veamos. Tenemos que tener los elementos ordenados, ¿sí? Por el primer subíndice, 1 y 2. O sea, seguimos el orden de los números naturales, 1 es menor que 2, está ordenadito. Y en este caso lo mismo. Tenemos que tener estos elementos también ordenados por el primer subíndice. 1, 2 está ordenado. Entonces nos vamos a fijar en los segundos subíndices si hay algún tipo de permutación, o sea, que no haya orden. Entonces, 1, ¿sí? Y 2, esto está ordenado. No hay permutaciones, el signo ¿cómo va a ser? Positivo. Si hubiera cantidad par de permutaciones, el signo es positivo. Pero si no hay permutaciones, también lo consideramos positivo. Entonces, estamos con este término. Pasemos al segundo término. Miramos los segundos subíndices, los que corresponden a las columnas, y estos tienen, ¿sí? Están permutados, porque 2 es mayor que 1, no está ordenado. Entonces tenemos una permutación. Como la cantidad de inversiones o permutaciones es impar, es lo que tenemos que hacer, considerar el signo negativo. Por eso acá tenemos el signo negativo, ¿sí? Entonces hemos considerado, ¿sí? En este pequeñísimo ejemplo, el básico, todo lo que dice la regla, ¿sí? Que nos va a permitir obtener el determinante, o sea, la regla que cumple la función determinante. Vamos a pasar a ver otro ejemplo. Vieron que, antes de pasar al ejemplo, realizando el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Obtenemos, después hacemos estas cuentas, pero obtenemos el valor del determinante de esta matriz, ¿sí? Sin tener en cuenta ¿qué cosa? Toda la complejidad que tiene la regla tal cual la acabamos de analizar. O sea que esto es algo para recordar, porque ya sabemos que cumple con esta regla, ¿sí? Entonces, matrices de orden 2, ¿cómo encontramos el determinante? Realizamos el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Otro ejemplo. Acá aumentamos el orden
de la matriz. Tenemos una matriz de orden 3×3, ¿sí? Entonces, intentando seguir esto de la regla, sin recurrir a ningún método todavía, sino intentando ver, realizar esta suma de los productos, de los NL, de donde cada producto tiene n elementos tomados de los n cuadrados, y anteponerle el signo y todo eso, ¿sí? Entonces, con esa idea vamos a ver de cómo debería ser o cómo podríamos resolver este determinante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, hacemos A11, A22, A33, ¿sí? Multiplicamos esos tres elementos. Más. Hacemos el producto de los elementos, de tres elementos, de las paralelas. Fíjense cómo. A12, A23, A31. A12 por A23 por A31. Más, vemos, ¿sí?, de hacer el producto de tres elementos de la otra paralela. Entonces, ¿cuál va a ser? Une estos dos elementos con este. Entonces, A13 por A21 por A32. Ese es nuestro tercer término, ¿sí? Entonces, este es la sumatoria de los productos de los elementos de la diagonal principal y de sus paralelas. Ahora, lo que vamos a hacer es poner, restando, ¿sí?, la sumatoria de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miramos, producto de los elementos de la diagonal secundaria. A13, A22, A31. Entonces, A13 por A22 por A31. ¿Todos? Nos vamos a poner estos negativos, ¿sí? Ahora vemos las paralelas, ¿sí? Paralelas que tenemos. Este por este con este. Entonces, A11, A23, A32. Acá tenemos el segundo término. ¿Y qué nos queda? La otra paralela, A12 por A21 por A33. A12 por A21 por A33. Entonces, esta es la sumatoria de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas. Ahora, veamos, ¿sí?, cómo estamos cumpliendo con esto que acabamos de hacer, intentando buscar todo lo que tiene que ver, ¿sí?, armar todo con lo que tiene que ver con la regla de conformación del determinante, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí?, tenemos 6 términos que conforman todas las combinaciones posibles de los productos de los que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos que realizar la sumatoria de los productos, donde cada producto, ¿sí?, de n elementos, o sea, de 3 elementos, de los 9 elementos que contiene la matriz, ¿sí? Entonces, estamos haciendo productos de 3 elementos, donde cada uno de los elementos que estamos combinando en cada uno de los productos tienen que corresponder ¿a qué? A distintas filas y columnas. Entonces veamos, ¿sí? A11, A22 y A33, todos corresponden a distintas filas y columnas, ninguno se repite. A12, A23, A31. A12, ¿sí?, esta fila 1, columna 2. A23, ¿sí?, que es fila 2, columna 3, no se repite nada. Y A31, fila 3, columna 1, tampoco se repite. De la misma forma, pueden comprobar el resto de los términos. Además, fíjense en lo siguiente, tenemos que ver el tema del signo. Si nosotros tenemos ordenados, ¿sí?, todos los factores por los primeros subíndices, acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Todos los factores están ordenados por los primeros subíndices, todos los factores de todos los términos. ¿Qué hacemos? Vamos a mirar los segundos subíndices para ver si existe una cantidad par o impar de permutaciones. Entonces, 1 con 2 está ordenado. 1 con 3 está ordenado. 1
2 con 3 está ordenado, ¿sí? Entonces acá no hay ninguna permutación. Dijimos, si no había ninguna permutación, era como si fuera que hay una cantidad par, y entonces no, lo que consideramos es el signo positivo. Miremos el segundo término. Vieron que en el primer caso, cuando teníamos la matriz de 2 por 2, había que hacer una sola comparación, pero acá, ¿qué tenemos que comparar? Todos con todos, ¿sí? Entonces, 2 con 3 está ordenado. 2 con 1 no está ordenado. Tenemos una permutación. Y 3 con 1 tampoco está ordenado. Entonces tenemos dos permutaciones. Tenemos una cantidad par de permutaciones, entonces tenemos signo positivo en este término. Pasemos al tercer término. 3 con 1 no está ordenado, tenemos una permutación. 3 con 2 tampoco está ordenado, dos permutaciones. Y 1 con 2 sí está ordenado, ¿sí? Sigue el lineamiento de los conjuntos de los números naturales. Entonces, es una cantidad par, el signo que le corresponde al término es positivo. Vamos a este cuarto término. 3 con 2 tenemos una permutación. 3 respecto a 1 tenemos dos permutaciones. Y 2 respecto a 1 también están permutados. Tenemos 3 permutaciones. Tenemos una cantidad de permutaciones impar, entonces a este término le corresponde el signo negativo. Pasemos a este. 1 con 3 está ordenado. 1 con 2 está ordenado. 3 con 1 está permutado. Entonces tenemos una permutación, le corresponde el signo negativo. Y en este último, 2 con 1 está permutado, tenemos una permutación. 2 con 3 está ordenado, 1 con 3 está ordenado. Entonces, tenemos una permutación, número impar, le corresponde signo negativo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que nosotros hemos realizado, siguiendo esta cuestión de la diagonal principal y sus paralelas y la diagonal secundaria y sus paralelas, teniendo en el primer caso en cuenta que esos tres términos llevan signo positivo y en el segundo caso esos tres términos llevan signo negativo, podemos usar esto como una regla mnemotécnica como para armar y podríamos calcular, ¿sí?, el determinante de una matriz de orden 3 teniendo en cuenta, ¿sí?, que según la regla de conformación, si hago esas combinaciones, puedo obtener el determinante, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vimos? Que realizamos la sumatoria de tres elementos tomados de la sumatoria de los productos de tres elementos tomados de los 9 elementos que tiene la matriz y le hemos antepuesto el signo positivo o negativo según la cantidad de permutaciones, sea par o impar. Ahora, lo único que me falta dilucidar es cuántos términos, ¿sí?, tiene que tener este cálculo que voy a realizar, ¿sí? ¿Cómo sé la cantidad de términos? Porque acá dice la sumatoria de todos los productos posibles de tres elementos tomados, o sea, todos los posibles. ¿Y cómo sé cuántos son todos los posibles? Cuando se trata de una matriz de orden 2 está fácil, cuando se trata de una matriz de orden 3 también es tan fácil, pero si la matriz fuera más grande ya se pone espeso el tema. ¿Cuál es la regla general como para poder calcular esto que estoy diciendo? Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Calcular el factorial del orden de la matriz, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular, ¿qué es? El factorial de n. ¿Qué es el factorial? Es el producto de todos los números enteros positivos entre n y 1. ¿Sí? Cuando llego a 1 me detengo, no multiplico por 0. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 2, ¿qué hago? Desde 2 hasta 1 multiplico todos los números enteros positivos. O sea, 2 por 1 en este caso igual a 2. Entonces, ¿qué tengo que tener? Dos términos como ya vimos. Producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. Listo. Si n es igual a 3, ¿sí?, voy a calcular el factorial de 3. Entonces, ¿qué hacemos?
3 por 2 por 1, ¿sí? Eso nos da 6, que coincide con la cantidad de términos que hemos hallado aquí. Ahora, si el orden de la matriz fuera 4, fíjense, tenemos que hacer 4 por 3 por 2 por 1, igual a ¿cuánto? A 24. Ya en este caso no nos sería posible buscar estas formas como hicimos con la matriz de orden 2 o la matriz de orden 3, ¿sí? Se va complejizando mucho cómo hacer para poder seguir esa regla de conformación del determinante. Entonces ya en matrices de orden superior, sí o sí necesitamos ¿qué? Recurrir a los métodos de resolución o de cálculo de determinantes, ¿sí? Porque uno puede intentar y buscarle la vuelta a hacer esto de esta forma, ¿sí? Intentando seguir la regla, pero ya teniendo 24 términos es mucho más fácil cometer un error. Y van a ver que los métodos no tienen la complejidad, ¿sí? Que puede tener esto. Hay que hacer cálculos. Esto una vez que uno lo entiende, para una matriz de orden 3 está simple, pero en matrices de orden superior es imposible, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recurrir a los métodos de cálculo de determinantes para, sobre todo, particularmente, para matrices de orden superior a 4. Pero los métodos nos van a servir también para resolver matrices, determinantes de matrices de orden 3 por 3. Entonces, de esta forma podemos determinar, ¿sí?, ¿cuántos términos tendríamos que encontrar para resolver? Como no es fácil, dijimos que vamos a recurrir a los métodos de cálculo. Antes que eso, vamos a realizar o ver dos definiciones. Una tiene que ver con la matriz regular y matriz singular la otra, ¿sí? ¿Cuándo una matriz es regular? Vamos a decir que una matriz cuadrada de orden n es regular si su determinante es distinto de 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué información nos brinda que el determinante de una matriz sea distinto de 0? Que tiene n vectores fila o columna que son linealmente independientes. Entonces, el rango de esa matriz va a corresponder al orden de la matriz. O sea, va a ser igual, ¿sí?, a n. El rango de A va a ser igual a n. Si la matriz es singular, ¿sí?, vamos a decir que una matriz cuadrada de orden n es singular si su determinante es igual a 0. ¿Qué información nos da esto respecto de la matriz? Que la matriz tiene algún vector fila o columna que es combinación lineal de los otros, ¿sí? Indica una dependencia lineal. Entonces, ¿qué nos dice? Que los vectores fila o columna son linealmente dependientes. El rango de la matriz va a ser menor que el orden de la matriz, o sea, va a ser menor que n, por esta dependencia lineal. Estas definiciones, bueno, son muy importantes, los que avanzaron o se acuerdan más de la materia, ¿sí?, saben que son importantes porque las vamos a usar en un montón de análisis de algunas cuestiones, ¿sí? En sistemas, en lo que sigue más adelante, ¿sí? En toda la materia para atrás. Bien, vamos a ver las propiedades de los determinantes, que de algún modo se supone que nos deberían facilitar el cálculo, ¿sí? Y algunas otras cuestiones, más allá de que nosotros calculemos determinante con métodos, o también podemos calcular según las reglas, según lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Las propiedades nos van a ayudar a saber qué ocurre con algunas cuestiones que nosotros podemos realizar sobre las matrices. Por ejemplo, la propiedad 1 que nos dice que si una matriz cuadrada se permutan o cambian las filas por columnas o viceversa, los determinantes van a ser iguales, ¿sí? Entonces, yo a una matriz
¿sí? Le calculo la transpuesta y calculo los determinantes de ambas, y que estoy diciendo que ambos determinantes son iguales. Entonces tengo una matriz A, calculo el determinante, ¿sí? Realizando el producto de los elementos de la diagonal principal, 3 por menos 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? 2 por 4. Eso me da menos 11. Y calculo la transpuesta, transpongo, por ejemplo, filas en columnas, 3, 4 y 2 menos 1, ¿sí? Calculo el determinante, realizo nuevamente el producto de los elementos de la diagonal principal, 3 por menos 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 4 por 2, y eso me queda igual a menos 11. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si en una matriz cuadrada se permutan o cambian las filas por columnas o viceversa, o sea, puedo transponer filas en columnas o columnas en filas, es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Sus determinantes son iguales. ¿Qué consecuencia tenemos de todo esto? Que todo lo que digamos para las filas va a valer también para las columnas. Con la idea de no estar diciendo todo el tiempo esto vale para las filas y columnas, ¿sí? Nada más que para eso. Segunda propiedad. Si en una matriz se permuta una fila por otra, entonces, ¿qué ocurre con el determinante? Cambia de signo. Va a tener el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Por ejemplo, tengo esta matriz en la que le hice una operación elemental, le apliqué una operación elemental de filas que fue cambiar una fila por otra, ¿sí? Fila 1 por fila 2. Entonces, la fila 2, 2 menos 1, está acá primera, 3, 4, está acá segunda. ¿Qué hago? Calculo el determinante, ¿sí? 3 por menos 1, menos 2 por 4, nos da menos 11. Y en este otro caso, 2 por 4, menos 3 por menos 1, ¿qué nos queda? 11 positivo. Entonces, en valor absoluto es el mismo número, ¿sí? Pero los determinantes que tienen distinto signo. Una consecuencia de esta propiedad es que el determinante de una matriz, ¿sí? Si tiene dos filas iguales, va a ser igual a 0, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. Acá el planteo genérico, ¿cuál es? Que si estos dos son iguales, o sea, acá que tengo un determinante y su opuesto, acá lo pongo como A y menos A. Si paso este determinante para este lado sumando, ¿sí? Esta suma, como los dos determinantes son de la misma matriz, me van a dar el mismo número, ¿sí? Y eso me queda igualado a 0. Entonces acá me quedan dos determinantes de esa matriz. Entonces, si despejo, el 2 lo paso dividiendo, ¿sí? Me queda que el determinante de A es igual a 0. Entonces, cuando lo vemos con un ejemplo, ¿sí? Si nosotros probamos, decimos, bueno, acá tenemos dos filas iguales. La propiedad de esta, ¿sí? Una consecuencia de esta propiedad es que el determinante, si en una matriz tiene dos filas iguales, va a ser igual a 0. Miremoslo con este ejemplo. Entonces, calculamos. Vamos a hacer, por ahora no vimos métodos, así que hacemos según lo que vimos hasta ahora. Producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de diagonal secundaria para las matrices de orden 2 y producto de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas con signo positivo menos el producto de los elementos, el sumatorio del producto de los elementos de diagonal secundaria y sus paralelas, ¿sí? Con el signo negativo, para este otro caso, que es lo que vimos hasta ahora. Entonces, 3 por 1 por menos 2, más 4 por menos 2 por 1, más 1 por 1 por 5. ¿Sí? Hasta acá el producto de los elementos de diagonal principal y sus paralelas. Hicimos su sumatoria. Ahora, diagonal secundaria, 1 por 1 por 5, ¿sí? Con signo negativo, 1 por menos 2 por 3, acá 1 por menos 2 por 3, y el último, ¿sí? 1 por 4 por menos 2. Entonces, 1 por 4 por menos 2.
todos precedidos por signo negativo. Hacemos todas esas cuentas, obtenemos esos valores, o sea, resolvemos cada uno de los productos, obtenemos estos valores y vemos, ¿sí?, que tenemos un valor y su opuesto, 5 y menos 5, menos 8 y 8, menos 6 y 6, ¿sí? Todo eso nos da igual a 0. Entonces, esta propiedad nos dice que si se permuta una fila por otra, el determinante cambia de signo, ¿sí? Mismo valor absoluto, tenemos 11, pero el signo cambiado, y además que si una matriz tiene dos filas iguales, el determinante va a ser igual a 0. O sea, no hay que molestarse en hacer todo esto, esto era como curiosidad para ver que esto se cumple nada más, ya sabemos que el determinante es igual a 0. Otra propiedad nos dice que si a una matriz se la multiplican los elementos de una fila o columna por un escalar, ¿sí?, entonces el determinante correspondiente queda multiplicado por el escalar. Esta propiedad, ¿qué nos va a permitir? Separar como factor común de un determinante un factor común a todos los elementos de una fila cualquiera. Por ejemplo, ¿sí?, tenemos esta matriz, ¿sí?, escribimos, ¿sí?, su determinante, vemos que la fila 2, ¿sí?, tiene un factor que es común a todos sus elementos, que es el 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacarlo como factor común, ¿sí?, y escribir el determinante de la matriz que nos queda. Entonces, en este caso, ¿sí?, que es simplemente para presentar esto de forma más corta y abreviada, centrarnos en esta idea, nos quedan dos filas iguales. Recién aprendimos con la otra propiedad que si la matriz tiene dos filas iguales, ¿qué quiere decir? Su determinante es igual a 0. Entonces, 2 por 0 nos dará 0. Entonces, acá estoy viendo de qué, de multiplicar, ¿sí?, los elementos de una fila o columna por un escalar lambda, donde el determinante queda multiplicado por ese escalar, ¿sí? Que nos lleva a ¿qué? A esta idea de que podemos sacar como factor común, ¿sí?, el factor que tenga común el elemento de una fila. Eso por un lado, ¿sí? Esta es la cuestión general y esto es lo que nos permite sacar como es algo que nosotros ya hemos manejado, que conocemos. Ahora, en forma general, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a decir? Si tengo, ¿sí?, que calcular el determinante de lambda por una matriz, ¿sí?, eso va a ser lo mismo que ¿qué? Que lambda a la n por el determinante de la matriz, ¿sí? Este determinante es lo mismo que esto, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos puesto un ejemplo para ver cómo, ¿sí?, se cumple esta igualdad. Tenemos un escalar lambda que lo vamos a multiplicar por esta matriz. Entonces nos queda 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 2 por menos 1, menos 2. Calculamos este determinante. Hacemos producto de los elementos en diagonal principal, 6 por menos 2, menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, 8 por 4. Eso nos da menos 12, menos 32. Eso, en definitiva, nos queda el resultado, ¿sí?, el determinante nos queda, es igual a menos 44. Esto por este lado de la igualdad. Por este otro, ¿qué vamos a plantear? Lambda al cuadrado, ¿sí? Lambda al cuadrado por el determinante de la matriz que tenemos acá. Entonces, lambda al cuadrado y 2 al cuadrado nos queda 4, producto de 3 por menos 1, menos 2 por 4, y eso nos va a quedar, aquí es igual a ¿cuánto? A 4 por menos 11, y eso nos da menos 44, ¿sí? Entonces, con un ejemplo vemos cómo es que se cumple esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ser más útil respecto de esta propiedad? ¿Sí? Que permite separar como factor común del determinante un factor común a todos los elementos de una fila cualquiera, ¿sí?
Pero en forma más general podemos decir que si queremos calcular, ¿sí? Tenemos una matriz que la hemos multiplicado por un escalar, ¿sí? Y calculamos su determinante, ese determinante va a ser lo mismo que calcular lambda a la n por el determinante de la matriz A. O sea, previo a haber multiplicado A, es previo a haber multiplicado por lambda. Seguimos con las propiedades. Si una matriz tiene una fila nula, entonces su determinante va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si tenemos una fila nula y sacamos como factor común el 0, nos va a quedar 0 multiplicado ¿por qué? Por el determinante de la matriz A. Entonces, no importa qué número tengamos acá, eso nos va a dar ¿qué? 0. Pero aparte, si tenemos una fila nula, cualquier combinación que hagamos respecto de la regla que vimos hasta ahora, todos los términos nos darían 0. ¿Eso qué es lo que nos indica? Dependencia lineal. Como lo mismo que en el caso anterior, en este ejemplo, ¿sí? Si hay dos filas, esta fila que tenemos acá, ¿sí? Es un múltiplo escalar de esta otra, porque multiplicamos esta fila por 2 y entonces obtenemos esta otra. ¿Eso qué indica? Dependencia lineal, ¿sí? O vamos a decir dependencia lineal, o que una fila es combinación lineal de la otra fila. Si esta fila es combinación lineal de esta, porque esta fila con elementos 4, 6 y 8 es lo mismo que 2 por 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, en los dos casos que tenemos, ¿o qué se ve? La dependencia lineal. Siempre que vean una fila nula en una matriz, indica dependencia lineal. Otra propiedad nos dice que el determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando dos matrices. Determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes de cada una de las matrices. Bueno, acá después si quieren tienen un ejemplo para ver respecto de esta propiedad. Otra propiedad dice que si una matriz, ¿sí? Está expresada, una fila, está expresada como una suma de n términos, entonces el determinante va a ser igual a la suma de n determinantes. ¿Dónde? En el primero están los primeros términos, en el segundo los segundos términos, así sucesivamente. Veamos cómo sería esquemáticamente para entenderlo mejor, ¿sí? Nosotros acá tenemos esta fila, la primera fila de esta matriz expresada como la suma de dos términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos dice acá esta propiedad que va a ser igual al determinante? Va a ser igual a ¿qué? A la suma, ¿sí? De n determinantes. ¿Cuántos determinantes? En este caso, dos determinantes, ¿sí? Porque esta fila está expresada como la suma de dos términos. Entonces voy a tener n determinantes, dos determinantes. Donde los primeros, ¿qué dice? Van a estar, en el primer determinante van a estar los primeros términos. ¿A qué se refiere? A 1, 1, a 1, 2. En el segundo determinante, ¿qué van a estar? Los segundos términos, ¿sí? B1, 1, B1, 2. La segunda fila en los dos casos queda igual, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la variante o con lo que está pasando en la primera fila, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Esto está totalmente relacionado con ¿qué? Con una de las operaciones elementales que realizamos sobre las matrices, y es aquella en la cual multiplicamos una fila por un escalar y se la sumamos a otra, ¿sí? Porque A1, 1 más B1, 1, en definitiva, ¿qué va a ser? Un número, ¿sí? Y surgió de ¿qué? De multiplicar una fila por un escalar y sumárselo a otra fila. Entonces, simplemente, ¿qué nos dice? Que esto que está acá lo podríamos expresar de esta forma, que calcular de esta forma o de esta otra el determinante nos va a dar lo mismo. Pero también nos dice que realizar esta operación elemental sobre una matriz, ¿qué pasa? El determinante no
no estaría variando, ¿sí? No es como en el caso cuando permutábamos una fila por otra, ¿qué pasaba? Tenía el mismo valor absoluto, pero cambiaba el signo. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Tranquilamente, ¿qué puede ser? Que este 3 y este 5 sea el producto de ¿qué? De haber multiplicado una fila por una escalar y sumárselo a otra. Entonces, supongamos, ¿sí? Que acá hemos hecho esa operatoria y esto lo podríamos descomponer en 2 y 1, y este 5 lo podemos descomponer en 3 y 2. Y estos 2 y 1, acá que tenemos 2 y acá 1, primer término, segundo término, y el 5 lo podemos descomponer como 3 y 2, ¿sí? Primer término, segundo término. Entonces, el determinante de esta matriz, ahí ponemos, ¿sí? 3 por 1 menos 2 por 5, acá nos va a quedar menos 7, y acá la tenemos como la suma de las dos matrices, nos queda 2 por 1 menos 2 por 3, y más 1 por 1 menos 2 por 2. En definitiva, en ambos casos, ¿qué nos va a dar? Menos 7, ¿sí? ¿Cómo fuimos con esa propiedad? ¿Cómo van? Bien, bien. Bueno, siguiente. Si una matriz es triangular, entonces el determinante va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Entonces no hace falta aplicar ningún método ni ninguna otra cuestión, simplemente decimos, calculamos el producto de los elementos de la diagonal principal cuando la matriz es triangular y ya tenemos resuelto el determinante. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Qué tenemos? 1 por 4 por menos 1, ¿sí? Nos da el resultado menos 4. ¿Cuál es la idea? Si yo multiplico, por ahora no vimos métodos, así que lo hago como lo vimos en el ejemplo de la matriz de orden 3. Hago el producto de los elementos de la diagonal principal, me queda menos 4, justo me queda esto. Pero cuando hago las paralelas, ¿qué pasa? Siempre interviene un 0, 0 por 0 por menos 2, o 3 por 5 por 0, y cuando hago producto de los elementos de la diagonal secundaria, hay un 0, 0 por 4 por menos 2, 5 por 0 por 1, 0 por 3 por menos 1. Pueden ver que todos los demás términos se anularon. Entonces, siempre que vemos una matriz triangular, aplicar la propiedad es como fácil y rápido, ¿sí? Ellas las propiedades que nos tienen que simplificar la vida, nos tienen que ayudar, ¿sí? Por un lado, esta propiedad nos dice, bueno, si tenemos la matriz triangular, directamente calculamos realizando el producto de los elementos de diagonal principal. Pero si no tenemos una matriz triangular, esta propiedad nos dice, bueno, podemos triangular una matriz y después hacer ¿qué cosa? Calcular el producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a un método que se llama el método de triangulación. Que es bueno, después lo veremos. Otra propiedad de los determinantes que nos dice que el determinante de una matriz es el recíproco del determinante de la inversa de la matriz. O sea, determinante de una matriz es igual al recíproco, 1 sobre, ¿sí? Recíproco del determinante de la inversa de la matriz, ¿sí? Entonces, esto, si nosotros contáramos con la inversa de la matriz, podemos realizar esta cuenta. Y además podemos despejar, ¿sí? Acá podemos intercambiar, acá entre los miembros de la igualdad, ¿sí? Pasar el determinante de la inversa acá, y el determinante de la matriz acá, y entonces vamos a tener otra forma para calcular qué cosa. En este caso, el determinante de la inversa, ¿sí? Pero bueno, habría que contar con una matriz inversa, en este caso, ¿sí? Para calcular el determinante, o, bueno, para calcular la inversa de esta matriz, ¿sí? Tendríamos que calcular o contar con ¿qué? Con la matriz A. Y entonces, de esta forma, tenemos otra forma de calcular el determinante según cada uno de estos planteos. Ejemplo, tenemos una matriz, la inversa de la matriz, ¿sí?
Y entonces podemos probar esto que nos estaba diciendo. Y vemos el determinante de la matriz A, hacemos 2 por 3 menos 1 por 5, nos queda 1. Esto sería esta matriz, ¿sí? En la izquierda. Ahora, si realizamos, hacemos 1, en segundos de acá, y el determinante de la inversa, como esta es la inversa, hacemos 3 por 2, 6, menos 1 por menos 5, ¿sí? Nos queda sumando, y entonces eso, bueno, en este caso justo nos da 1, 1 dividido 1 nos da 1. Entonces, nos queda que 1, ¿sí? Este primer determinante es igual a este otro, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que las propiedades, ¿sí? Siempre nos van a ayudar en el cálculo. Así que hay que hacer machete, resumen, algo por el estilo, como para tener a mano para cuando necesitemos realizar cálculos, ¿sí? Y empezar a aprenderlas, tener a mano ese machete que nos permita trabajar sobre ellas. Entonces, hasta ahora hablamos. Hago pequeña recapitulación. Dijimos de qué se trataba un determinante o qué es un determinante, que se trata de una función que se establece entre una matriz cuadrada y un número real que se denomina determinante, ¿sí? La matriz cuadrada, que es la parte del dominio, ¿sí? Son los elementos del dominio de la función, y el determinante, ese número real que obtenemos, ¿sí? Son las imágenes correspondientes a cada uno de esos valores o matrices que tengo en el dominio a través de la función, que tiene una regla de conformación especial, que dijimos que se trata de ¿qué? De realizar la suma de todos los productos posibles de n elementos tomados de esa matriz cuadrada, donde en cada producto tiene que haber un elemento de cada fila y uno de cada columna, y que ellos van a tener un signo positivo según la cantidad de permutaciones. Esa cantidad de permutaciones, si es par, el signo corresponde positivo, y si la cantidad de permutaciones, de inversiones, es impar, corresponde el signo negativo, ¿sí? Vimos la dificultad de intentar calcular, siguiendo esa regla de conformación, ¿sí? A medida que avanzamos en el orden de la matriz, que se pone más difícil ver cómo mirar, ¿sí? Todo esto de la regla. Entonces dijimos que vamos a recurrir a métodos de resolución o para encontrar determinantes. Y que los términos, ¿sí? Que vamos a ir encontrando, ¿sí? Intentando seguir esta regla, cada vez se hacen más grandes. Entonces ya en una matriz de orden 4 es un desafío intentar encontrar los términos fijándonos que tengamos 4 elementos, ¿sí? El producto de 4 elementos, de distintas filas, columnas y todas las combinaciones posibles. Además definimos, ¿sí? Realizamos 2 definiciones, una era la de matriz regular y otra singular, que son muy importantes de acá en adelante en todas las materias porque nos dicen algo importante sobre la matriz. Y nos dice si sus vectores fila o columna son linealmente independientes o si son linealmente dependientes, teniendo en cuenta que si el determinante de la matriz es igual a 0, si el determinante de la matriz es distinto de 0, que hay independencia lineal, o si el determinante de la matriz es igual a 0, en ese caso habrá dependencia lineal. Y además, bueno, vimos 8 propiedades, algunas con consecuencias que son muy importantes o son como las que nos llevan a entender mejor el tema porque tienen que ver con operaciones elementales de fila que ya hemos realizado sobre las matrices, ¿sí? Entonces, primera propiedad, el determinante de una matriz y su transpuesta son iguales, entonces eso nos permite decir que todo lo que vemos para las filas vale para las columnas. Además, vimos otra propiedad donde dijimos que si se permuta una fila por otra, o sea, una operación elemental, aplicamos ahí a una matriz, ¿qué ocurre? Los determinantes tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Tercer propiedad que vimos, ¿sí?
tiene que ver con que podemos sacar un factor común a los elementos de una fila, de una matriz, ¿sí? A través del determinante que estamos calculando. Entonces, ¿qué ocurre? El determinante va a quedar multiplicado por ese factor que es común a los elementos de una fila, de una matriz. Eso siempre nos permite que simplificar cálculos. Y en forma más general, decimos que si tenemos una matriz multiplicada por un escalar, ¿sí? Es lo mismo que calcular el escalar elevado al orden de la matriz por el determinante, ¿sí? Entonces, este determinante será igual, ¿sí? A este otro cambio. Además, vimos que el determinante de un producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes y que si una matriz tiene una fila nula, entonces su determinante va a ser igual a 0. Además, si una fila está expresada como la suma de n términos, entonces una matriz está expresada como la suma de n términos. Entonces el determinante va a ser igual a ¿qué? A la suma de n determinantes. Entonces acá tenemos el determinante de esta matriz que está expresada como la suma de n términos, y entonces lo podemos expresar de esta forma y el resultado será lo mismo. Y eso nos lleva a esta idea de que si nosotros a una matriz la multiplicamos por un escalar, ¿sí? Y se lo sumamos a otra fila, ¿sí? El determinante no va a variar. Si tenemos una matriz triangular, su determinante va a ser igual a los productos de los elementos de la diagonal principal, y además el determinante de una matriz va a ser igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. Esto simplemente es, si contamos con la inversa de una matriz, y podemos calcular su determinante, ¿sí? Y a partir de eso tener el determinante o calcular el determinante de la matriz A. Bien, eso como repaso. Veamos ahora cuáles serían los métodos de cálculo. A ver cómo vengo con la hora. Como métodos contamos con la regla de Sarrus, que se aplica a matrices de orden 3 solamente, el método de los cofactores, que lo podemos aplicar a matrices de orden 3 y superior, el método de Chio, que también lo podemos aplicar a matrices de orden 3 y superior, y el método de triangulación, también a matrices de orden 3 y superior. ¿Por qué no decimos orden 2? Porque carece de sentido aplicar cualquier método, porque no hay nada más simple que realizar qué cosa. El producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces, la regla de Sarrus es la única que está restringida ¿a qué? A matrices de orden 3. El resto de los métodos lo podemos aplicar a matrices de cualquier orden, o sea, orden mayor o igual que 3. Vamos a ver, la regla de Sarrus es como la más simple y supongo que es la que más se acuerdan, ¿sí? Dijimos que se aplica a matrices de orden 3. Lo que se hace que es, si lo realizamos para filas, también se puede realizar esta regla para columnas, nosotros vamos a hacer para filas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Repetimos las dos primeras filas de la matriz y las ponemos debajo de la última fila. Y lo que vamos a hacer es el producto cruzado, ¿sí? Según como indican las flechas. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Sería como hacer el producto de los elementos de la diagonal principal y las dos paralelas que siguen, ¿sí? Solamente que ahora no tenemos que estar buscando esto, con esto, con esto, este con este, con este, perdón. Este con este, con este, este con este, con este, sino que ahora lo tenemos como ordenadito, ¿sí? Según esto que hemos hecho de repetir las dos primeras filas debajo de la última. Entonces, ¿qué hacemos? A1, 1, A2, 2, A3, 3, más A2, 1, A3, 2, A1, 3, más A3, 1 por A1, 2 por A2, 3, ¿sí? Entonces ahí hicimos el producto, ¿sí?
de los elementos que van a ir positivos. Por otro lado, vamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Ahí le va a corresponder signo negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A31 por A22, A11, que será este término, A11, A32, A23, segundo término, A21, A12, A33, último término, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo, ¿sí? Signo positivo. De abajo hacia arriba, signo negativo. Acá es como si hiciéramos producto de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas, y acá producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas, solamente que ahora está ordenado según nos dice la regla de Sarrus. Si vemos un ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar las dos primeras filas de esta matriz debajo de la última y vamos a realizar la sumatoria de estos tres productos, ¿sí? 2 por 4 por 5, más 3 por menos 3 por 1, más 1 por menos 1 por menos 2. Todos estos con signo positivo, lo que va según la diagonal principal. Más, y ahora vamos a sumar todos los términos que van a ir negativos, los que estamos considerando de abajo para arriba. 1 por 4 por 1, 2 por menos 3 por menos 2, 2 por menos 3 por menos 2 y 3 por menos 1 por 5. ¿Sí? 3 por menos 1 por 5. Siempre recuerden este menos que está acá, es el que corresponde al signo negativo porque la permutación que tienen esos elementos o esos términos es ímpar. Luego de eso, bueno, realizamos las cuentas, nos queda que el determinante de esta matriz A, ¿sí?, va a ser igual a 32. Vamos a ver algunas consideraciones previas o como introducción al método de los cofactores. ¿Qué es el menor complementario de un elemento A sub ij en una matriz? ¿Sí? ¿Qué va a ser? El determinante asociado a una submatriz de orden n-1, ¿sí? Uno menor que el orden que tiene, o sea, orden n-1, luego de suprimir la fila y la columna de dicho elemento, o sea, del elemento de la fila I, columna J, ¿sí? Entonces tenemos esta matriz y queremos ver cuál es el menor complementario del elemento A11. Entonces, ¿qué hago? Suprimo la fila 1 y la columna 1. ¿Qué dice que es? Es el determinante asociado a esa submatriz. Entonces, es el determinante asociado a ¿qué? A esta submatriz que tenemos acá. Entonces, el menor complementario, ¿sí? 1, 1, porque corresponde al elemento 1, 1, ¿cuál va a ser? El determinante, ¿sí?, asociado a esta submatriz. Si quiero calcular el menor complementario del elemento A1, 2, ¿sí?, corresponde a la fila 1, columna 2, ¿qué hago? Elimino esas dos, esa fila y esa columna y voy a tener estos elementos, ¿sí? Entonces, el menor del elemento que está en la posición 1, 2 corresponde a ¿qué? A la submatriz que vamos a formar con A21, A31 y A23, A33, ¿sí? Esa es la submatriz. Entonces, el determinante de esa submatriz es el menor, ¿sí?, complementario asociado al elemento que hemos considerado. ¿Qué va a ser el adjunto o cofactor del elemento A sub ij? Va a ser el menor complementario, pero con signo positivo o negativo, según sea la suma de los subíndices par o impar. O sea, tengo el elemento A sub ij, ¿sí? Quiero calcular su adjunto o cofactor, que lo llamo C por cofactor y J.
Entonces, ¿qué va a tener? Va a ser el menor, o sea, del elemento IJ, multiplicado por ¿qué? Por menos 1, que va a estar elevado a la suma, ¿sí?, de las posiciones del elemento AIJ. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? El signo de posición. Me va a dar un signo positivo o negativo, porque yo menos 1, que lo voy a elevar a un número par o impar, ¿sí? Cuando lo eleve a un número par, ¿qué tengo? Voy a tener un signo positivo. Cuando lo eleve a un número impar, que voy a tener un signo negativo, ¿sí? Entonces, va a ser el menor complementario con el signo positivo o negativo, que resulta de sumar esos subíndices. Por ejemplo, si quiero calcular el adjunto o cofactor del elemento A1, 2, ¿sí? Fila 1, columna 2, ¿qué cálculo realizo? Menos 1 a la 1 más 2 por el menor de 1, 2, ¿sí? Entonces, como esta suma 1 más 2 es impar, nos va a quedar que menos 1 elevado al cubo nos va a quedar negativo. Entonces, el cofactor o adjunto del elemento 1, 2 va a ser menos, ¿sí?, o el opuesto de lo que nos dé el menor del elemento 1, 2. ¿Sí? O sea, sería menos 1 por lo que nos dé ese determinante. Entonces, como les dije hace un momento, si la suma de I más J si es positiva, entonces, es par, nos va a dar un número positivo, y si la suma de I más J es impar, nos va a dar un número negativo, ¿sí? Siempre que nos va a indicar un signo, porque el número que elevamos a ese valor par o impar siempre es menos 1. Entonces nos queda más 1, menos 1 multiplicado por algo, por eso es que no se pone. Simplemente ponemos el signo, no indicamos el U. Entonces, ¿qué nos dice el método de los cofactores? Que se desarrolla por los elementos de una fila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir por qué fila vamos a desarrollar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El determinante va a ser igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a desarrollar por la fila 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? La suma de los productos de los elementos de esta línea, ¿sí? Pero cada uno que va a estar multiplicado, ¿qué? ¿Por qué? Por su respectivo cofactor. Entonces, voy a tener A11 multiplicado por el cofactor de A11, más A12 multiplicado por el cofactor de A12, más A13 multiplicado por el cofactor de A13, según lo que vimos que era el cofactor, ¿sí?, hace un momento. Entonces desarrollé por los elementos de la primera fila. ¿Podría desarrollar por los elementos de otra fila? Sí, tranquilamente, ¿sí? Uno elige por qué fila desarrollar. ¿Y en qué función de qué elige eso? En función de que sea fácil, ¿sí? Si hay una fila que tiene muchos ceros, elijo esa fila. Si no hay filas con ceros, bueno, pienso en filas que tengan valores 1, ¿sí? Elementos 1. Entonces, primero me fijo en las filas que tengan ceros y luego me fijo en las filas que tenga 1, y si no, bueno, elijo la que me sea más cómoda, si no tengo esas posibilidades de reducción o facilitación del cálculo. Si tenemos esta matriz, ¿sí?, y queremos calcular el determinante desarrollando por los elementos, ¿sí?, de una fila. Entonces, en este caso yo elegí la fila 1, ¿sí?, porque ceros no tenemos, ¿sí? Si buscamos unos, acá tengo menos 1 y 1. No es lo mismo tener menos 1 que 1, ¿sí? La idea es buscar números positivos, porque no nos molesta el signo. Pero bueno, en este caso, ¿qué tengo? Menos 1 y 1, ¿sí?, como para considerar que aunque sea un 1 negativo es neutro, ¿sí?, para la multiplicación solamente tenemos que considerar el signo, y acá tenemos un solo 1, ¿sí?, y aparte tenemos otro número negativo. Entonces, entre menos 3 y menos 1 es mejor el menos 1.
Entonces, voy a desarrollar por los elementos de la primera fila. Entonces, ¿qué pongo? El elemento A11, o sea, el 2, por el menor, ¿sí?, de este elemento que está en la posición 1,1. Elimino la fila y la columna y nos va a quedar, ¿sí?, el determinante con elementos 4 menos 2, menos 3, 5, ¿sí? Y eso va a estar multiplicado por ¿qué cosa? Por menos 1 a la 1 más 1, que nos va a dar, como es par, nos queda menos 1 al cuadrado, acá nos queda 1 positivo. Luego, voy a ir poniendo acá abajo, ¿sí? Acá nos quedó ese 1 positivo, así que acá solamente figura el 2. Me paso a este. Segundo elemento de esa fila. Fila 1, columna 2, ¿sí? Entonces, pongo el menos 1, que es el elemento de esa fila. Además, menos 1 a la 1 más 2, que nos da el signo de posición. Por el menor, ¿sí? Elimino la fila 1, columna 2, y nos queda por columna 3, 1, menos 2, 5. 3, 1, menos 2, 5. Cuando hago esta cuenta, ¿sí?, me queda menos 1 al cubo, menos 1 al cubo me queda menos 1, o sea, es negativo. Entonces voy a tener menos 1 y menos 1 por el menor este, ¿sí?, que ya después resolvemos cada uno de los determinantes. Y el último elemento de esta fila es un 1, entonces pongo 1, corresponde a la fila 1, columna 3, entonces menos 1 a la 1 más 3, este número es par, entonces menos 1, un número par, nos queda positivo, ¿sí? Entonces, delante del determinante que tengo un 1 y otro 1, o sea, acá no hay que poner nada, acá me quedó el puntito sin querer, pero bueno, ahí no va nada, ¿sí? Nos falta solamente resolver este determinante. Bueno, si para cada caso resolvemos los determinantes, 4 por 5 menos 3 por menos 2, que es lo que dice acá, acá 3 por 5 menos 1 por menos 2, que es lo que tenemos acá, y en el último caso 3 por menos 3 menos 1 por 4, que es lo que tenemos acá, realizamos todas esas cuentas y nos queda que esto es igual a 32. Evidentemente nos dio el mismo valor que antes, porque no importa por qué método calculemos, nos tiene que dar el mismo valor. Estamos calculando el determinante de la misma matriz. Los otros dos métodos que nos quedan son el método de triangulación y el método de Chío. El método de triangulación, yo acá les hago una explicación del método de triangulación, ¿sí? Por un lado decimos que si el determinante, ¿sí?, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal si la matriz es triangular. O sea, ahí no hace falta aplicar un método, simplemente tenemos en cuenta la propiedad. Pero a partir de esta propiedad surge la idea de triangular, ¿sí? Entonces podemos realizar la triangulación de la matriz teniendo en cuenta operaciones de fila, ¿sí? Y después, para el cálculo de determinantes, tener en cuenta qué operaciones, ¿sí?, elementales han afectado el valor del determinante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se afecta el valor del determinante? Cuando realizamos permutaciones de filas que dijimos que tenían el mismo valor absoluto, pero distinto signo, o cuando multiplicamos por un escalar, ¿sí? Ahí se afecta el valor del determinante. Entonces, ¿cómo contrarrestamos ese efecto? Esa sería la idea. Yo acá les puse una forma de hacerlo. Lo que pasa es que hay más de una forma, entonces lo voy a dejar para cuando se los explique el profesor del práctico esto, ¿sí? Igual acá tienen una forma. ¿En qué varían los matices en los que se presenta el tema de triangular y cómo calculo el valor del determinante teniendo en cuenta cómo se ha visto afectada a través de las operaciones elementales ese valor del determinante? En sí, cuando vamos a triangular, ¿sí?, triangulamos de modo de
los elementos esa de la diagonal que va quedando, que sería la diagonal principal, pueden ser cualquier valor, o si los vamos haciendo sucesivamente uno para facilitarnos la triangulación, o sea, hacer los elementos de las columnas de ese elemento estoy tomando como pivot, hacerla 0, teniendo un valor que sea 1, que es más fácil que si el valor es distinto de 1. ¿Sí? Se puede hacer de cualquiera de las dos formas, por eso yo digo, bueno, dejémoslo para que lo vean en el práctico, que eso es como que cada profe lo explica de alguna forma, como le parece mejor o más fácil. ¿Sí? Yo acá en este caso lo hice haciendo la triangulación, tomando el elemento pivot, ¿sí? Haciendo el elemento pivot 1, ¿sí? Y anulando el resto de los elementos de esa columna correspondiente al pivot. Entonces siempre haciendo el pivot 1, pero podrían no hacerlo 1, ¿sí? Tranquilamente. Vean después cómo se los explica el profe. Yo acá lo que hice fue tomar una matriz, ¿sí? Poner cuáles son las operaciones elementales realizadas, ¿sí? Entonces, todas las que tienen que ver con las permutaciones, ¿sí? O intercambios de filas, las marqué, ¿sí? Y les puse que ahí íbamos a multiplicar por -1, porque nos cambia el signo del determinante, ¿sí? Y las que hay una multiplicación de un elemento por un escalar, ¿sí? Si acá multipliqué por un medio, ¿qué estoy teniendo en cuenta? El recíproco de ese valor por el que había multiplicado. Si acá multipliqué por un medio, para compensar el recíproco de esto, que va a ser 1 sobre un medio, que es 2, o el valor que compensa, como lo quieran ver. Si yo multiplico un medio por 2, neutralizo la acción. Bueno, ese valor es por el cual multiplico, ¿sí? En general decimos el recíproco del valor por el que habíamos multiplicado en la operación original. Nos da acá 2, acá -52, y luego de multiplicar todos los elementos de la diagonal principal, que acá, como los hice todos uno, me queda fácil, por eso me resulta no solo para anular las columnas, sino como que después me queda este número, porque está todo multiplicado por 1. Y luego, ¿por qué lo multiplico? Por todo esto que he detectado que pueden haber alterado, o que alteraron, ¿sí? El valor del determinante. Entonces, contrarresto multiplicando por todo eso y tengo este valor. Después ustedes lo miran con tranquilidad o esperan la explicación del profesor del práctico. Vamos a ir al método de Chio entonces, ¿sí? Donde el método de Chio en particular se los quiero explicar porque, bueno, ustedes son recursantes y vienen de cursos en general, en algunos cursos los explican, en otros no. Entonces, para que esté la explicación desde el teórico, para que todos tengan esta base común para cuando lo vean en el práctico. Permite el método resolver, como dijimos antes, determinantes de cualquier orden. Y la idea es que al resolver en cada paso se reduce el orden del determinante hasta llegar a un determinante que sea de orden 2, que es fácil de resolver. Toda esta parte teórica la vamos a obviar, vamos directamente, ¿sí?, a cómo se hace para calcular. Les voy a mostrar primero este video y después seguimos este ejemplito y después tienen otro ejemplo más. Vamos a andar medio justos con el tiempo, pero creo que podemos verlo todo. Otro ejemplo más de cómo se puede calcular para que les quede el método de Chio. Porque el método de Chio de repente asusta, pero no es un método difícil. Bueno, en el video vimos la resolución de una matriz de orden 4. En cuanto redujimos la matriz de orden 4 a orden 3, podemos seguir resolviendo por el mismo método de Chio, podemos resolver por Sarrus o por cualquiera de los otros métodos, ¿sí? ¿Cuál sería la idea esta con Chio? Que si le pescan cuál es la onda, no es difícil de resolver, es una metodología fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que siempre vamos a tener un elemento pivot y además tenemos que ver el tema del signo, ¿sí? En este caso, siempre el elemento pivot tiene que ser 1, y si no hay 1 lo tenemos que fabricar, ¿sí? En este caso hay un 1. En el caso del video dijo, bueno, no tengo un 1 cuando ya tenía la matriz de orden 3, y que dijo, puedo sacar factor común 2 en una columna. Nosotros habitualmente trabajamos todo por fila, ¿sí? Entonces,
sacarían un factor común, el que se pueda, en una fila. La idea es, si no hay, y bueno, si les dieron un ejemplo, un ejercicio que tienen que resolver por columna, será por columna. Pero en general, ¿sí? Dijimos antes, todo lo que se hace sobre la fila se puede hacer sobre las columnas, salvo también se puede hacer por columnas, ¿sí? Podríamos desarrollar cofactores también por columnas, ¿sí? Nosotros habitualmente lo hacemos por filas y la ejercitación viene de esa forma. Pero tengan la mente abierta o estén atentos a que si se les presenta un caso para resolver algo por columnas, también podrían llegar a ser. Entonces, si aplicamos el método de Chivo acá, ¿sí? ¿Qué decimos? Buscamos nuestro elemento pivot, tenemos un 1 en la matriz, así que usamos este elemento. No hace falta hacer nada, simplemente lo elegimos, ¿sí? Tenemos el 1. Entonces, el 1 corresponde a la fila 1, perdón, a la fila 3, columna 1. Entonces, hacemos menos 1 a las 3 más 1, esto nos va a quedar positivo. Multiplicamos por ese elemento, ¿sí? Nuestro elemento pivot, que es el 1, y comenzamos a ver de formar los rectángulos para encontrar esa matriz reducida en un orden n-1, o sea, una matriz de orden 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eliminamos, ¿sí?, la columna y la fila correspondiente al pivot y vamos a ir armando esos rectángulos para calcular cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, empezamos con esto, o sea, porque tenemos que calcular según estos elementos, vamos a calcular cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 1 por menos 1, tenemos acá, menos, ¿qué cosa? 3 por 4, o sea, tendríamos este rectángulo, ¿sí? Siguiente elemento, 1 por 2, menos 3 por 3. Vamos a la segunda fila, 1 por 3, menos 2 por 4. Y en el último, 1 por 4 menos 2 por 3. ¿Sí? Una vez que tenemos todo eso planteado, ¿qué podemos hacer? Hacer estas cuentas, hacemos todas esas cuentas, nos queda esta matriz, ¿sí? Y eso además estaba multiplicado por 1 y por 1, o sea que acá no hace falta poner nada. ¿Qué nos resta hacer? Calcular el determinante de esa matriz. Entonces, producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, el determinante de esa matriz será menos 53. Tienen para resolver ustedes otro determinante, ¿sí? Mediante esta metodología, ¿sí? Reducir primero a orden 3, luego a orden 2, luego utilizar el producto de las diagonales, ¿sí? La diferencia del producto de las diagonales, y listo. Sí, lo que tienen que tener cuidado es de no marearse con esos rectángulos que forman. Porque, por ejemplo, acá eligen 1, ¿sí? Miran las filas, ven donde hay un 1. Si no hay un 1, lo tienen que fabricar, pero si hay un 1, lo usan. Entonces, el 1 está acá en el medio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eliminan esta columna y esta fila. Y entonces van a hacer sucesivos rectángulos, pero teniendo en cuenta qué cosa. Todo lo que tiene que ver con esta columna y con esta fila. Entonces, ¿qué hago? 1 por 2 menos, ¿qué cosa? Menos 2 por 3. Después, ¿qué voy a hacer? Este por este menos este por este. Y luego, este por este menos este por este. Y ahí, ¿qué es lo que averigüé? Estos tres primeros. Para averiguar estos tres y estos tres, ¿qué me voy a pasar? De acá voy a armar rectángulos, pero así. Este por este, menos este por este, este por este, menos este por este, este por este, menos este por este. O sea, tienen que tener cuidado con esos rectángulos que arman, cuál va positivo y cuál va negativo, ¿sí? Siempre el que toma el pivot, ¿sí? Respecto de hacia dónde va, menos, ¿sí? Las otras esquinas de esos rectángulos que están formando. Síganlo ¿sí? Como para poder practicarlo un poco más. Bueno, y después lo terminarán de ver en el práctico. Entonces nos faltaría ver la determinación de la matriz inversa por medio de la adjunta para terminar con la unidad de determinantes, que la vemos la próxima clase.